Nosotros en este momento estamos hablando acerca del Evangelio que la Biblia habla. Y hasta este momento hemos escuchado un poco del Evangelio. Muchos piensan que ya lo han oído y que lo conocen, pero necesitamos pensar en esto un poco más profundamente. Es porque no hay nada más importante que el Evangelio. Solamente a través del Evangelio podemos ser salvos, y el Evangelio podemos ver que es lo más fundamental para la salvación. Depende de esto nuestra alma y nuestra eternidad. Por eso es que debemos de considerar qué tan profundo hay que entrar al Evangelio. No es algo común y corriente. Este es el objetivo de la escritura de la Biblia, y empezando desde Pablo, todos los miembros de la iglesia primitiva compartieron que Jesús es el Cristo. No cesaban de enseñarlo y de predicarlo por los templos y por las casas. Hasta ese punto es que este Evangelio de que Jesús es el Cristo, ha sido importante entenderlo y creerlo. Así que hemos explorado un poco el significado de Cristo y cuál es el problema del ser humano, el problema crítico del ser humano. Para esto fue enviado el Cristo, para resolverlo. Así que, ¿qué problema tiene el ser humano como para resolver este problema? Esto yo creo que es una revelación. Tengo que entender el problema del ser humano fundamental, y para entender esto necesito entender cómo era el hombre originalmente. Por eso es que en los tiempos anteriores hemos visto cómo es que el hombre fue creado para estar con Dios, pero ahora se tiene que acercar a Dios, pero fue dado un pacto. El pacto es algo sumamente importante. Es lo que hemos confirmado en este tiempo. Entonces, este proceso en el cual se pierde el pacto lo vamos a ver. En Génesis 3 nosotros vemos esto exactamente. En Génesis capítulo 2, versículo 7, por ejemplo, primeramente vemos que Dios creó al hombre de una forma muy importante, y Dios le permite el pacto como una promesa, como algo muy especial para el ser humano. Pero vemos en Génesis 3 cómo es que el hombre empieza a fallar en este pacto. Y primeramente vemos el contenido que parece un problema muy grande. En Génesis 3:8, por ejemplo, dice que ellos se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. En Génesis 3:10 nos dice que ellos se hallan desnudos y por eso tuvieron miedo. En Génesis 3:12 dice que la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así es como el hombre dice, y él pone una excusa. Él le da la culpa a la mujer, y también le da la culpa, o le pone la culpa a Dios, quien le dio a esta mujer. Entonces vemos muchos problemas extraños surgiendo. También en Génesis 3:13, la mujer también dice, la serpiente me engañó y comí. También pone la responsabilidad en alguien más. Y como resultado, desde Génesis 3:16 hasta el 24 vemos cómo es que Dios maldice al ser humano. ¿Por qué es que ocurren estas cosas? Esto lo podemos ver primeramente en la primera parte de Génesis capítulo 3. Como ustedes conocen muy bien, si ustedes abren Génesis 3:1, habla acerca de la serpiente. Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces aquí vemos cómo es que aparece la serpiente. ¿Quién es la serpiente? En Apocalipsis 12:9 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Nos dice que este es la serpiente antigua. Apocalipsis 22, y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Esta serpiente antigua es el diablo y Satanás, nos afirma la Biblia. Es decir, no sabemos cómo es que apareció exactamente, pero la Biblia nos dice que claramente esa serpiente antigua es Satanás. Así que esto que es tan importante, este problema surge y ocurren muchísimos problemas, pero el inicio de este problema es Génesis 3:1. Nosotros sabemos que este es
es el inicio del problema, esta serpiente antigua. Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Al final fueron engañados por esta serpiente antigua. Adán y Eva, ellos rompen el pacto y ellos comen de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos pecan, ellos llegan a pecar, fueron engañados por Satanás, y el hombre así es como pecó. En Génesis 3, 23 al 24 dice que y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos a través de los versículos anteriores que hubo una división entre Dios y el hombre, que el hombre empezó a evitar a Dios, empezó a tenerle miedo, y al final de cuentas Dios echa fuera al hombre, se rompe esto entre Dios y el hombre, se separan. Así que el hombre es abandonado por Dios, Dios echa fuera al hombre. Así que vemos en Génesis 3:1 que es por la serpiente antigua. Génesis 3:6 nos dice que hay un pecado, y Génesis 3, 23 al 24 nos dice que hay una separación, una división, y el hombre es abandonado. Así es como en Génesis 3, 16 al 24 vemos la aparición de todos los problemas, y si ustedes lo miran un poco más exactamente, el problema del dolor, el problema de la familia, el problema de la enfermedad, el problema del ambiente, el problema de la naturaleza, el problema de la muerte, el problema de después de la muerte, todo esto se encuentra muy explícitamente explicado en Génesis 3, 16 en adelante. Pero todos estos problemas surgen desde Génesis 3, 1, versículo 6 y versículo 23 y 24. Por Satanás el hombre ha pecado y el hombre está separado de Dios. No es exageración decir que este es el inicio del problema. Por una parte es violar el pacto. Por otra parte es que por Satanás, que no se ve al ojo, se peca y se separa de Dios el ser humano por este pecado, y todos los problemas vienen por esto. Este es el inicio de todos los problemas. Por eso es que en Génesis 3, versículo 15, nos da una solución al inicio de todo este problema. Génesis capítulo 3, versículo 15, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Así que esta simiente de la mujer debe de venir y debe de solucionar este problema fundamental. Desde el principio nos fue dada la solución. Es que el hombre tiene muchísimos problemas, pero la fuente de todos estos problemas, nos dice Génesis 3, ¿cuál es? Esta fuente es que el hombre por Satanás ha pecado y por eso está separado de Dios. Por eso es que en el siguiente tiempo vamos a ver cómo es que todos los problemas, o cuál es el estado del ser humano que sale por este problema fundamental. Lo confirmaremos en el siguiente tiempo.